Hola, ¿cómo estás? Soy Estela Maris Gerasi y hace unos días en el programa, en la radio, en Toco y Me Voy, yo hablaba de la marcha universitaria y hacía referencia así muy por el aire a un poema, en esto de que yo siempre saco conejos de la galera, un poema que tengo publicado en una de mis páginas que se llama No son mías. Es un poema de Pastor Martín Niemöller, que se llama Ellos vinieron. Y te lo voy a leer ahora. Ellos vinieron. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista tampoco me importó. Más adelante detuvieron a los obreros, pero como no era obrero tampoco me importó. Luego detuvieron a los estudiantes, pero como yo no era estudiante, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. ¿Cuál era la reflexión que yo hacía con respecto a este poema? Bueno, mirá, es tan simple como esto. Vinieron por la educación pública y por las universidades públicas. Y yo decía, bueno, está bien, mira, ahora vinieron por las universidades públicas y vos podés decirme que como no sos egresado a una universidad pública no te importa. Yo no tengo estudios universitarios, ¿eh? Pero quizás mañana vengan por las escuelas secundarias públicas y entonces vos podés decirme, mis hijos van a escuela privada. Bien. O yo no tengo acceso a la educación pública. Ponele. Entonces yo también después decía, mañana o pasado van a venir por la educación primaria pública. Y entonces vos podrías decirme, no, yo hice la escuela, toda mi educación en escuelas privadas. Bien. Algo que dijo el presidente así muy por los aires era en un momento determinado de su campaña que para educarse uno debía pagar. Y como yo decía en el programa, Sarmiento no es santo de mi devoción. Pero una de las cosas buenas que hizo es esto de la educación pública y el Estado laico. Algo que después lo debatimos en otro momento, si querés. Pero como si esto no faltara poco o mucho, como vos quieras decirlo, anoche nos enteramos que se cerró un hospital de salud mental. Entonces, yo podría decirte, parafraseando, a ellos vinieron de Pastor Martín Niemöller. Primero vinieron por la educación pública, pero a mí no me importa porque la educación pública no me importa. Ahora vienen o vinieron por la salud mental, en un país en donde la salud mental debería ser una prioridad, el cuidado de la salud mental, pero no me importa porque, abro comillas, cierro comillas, yo estoy bárbara, o bárbaro, o bárbare, no tengo problemas mentales. ¿Estás segura, mi amora? Entonces no me importa. En la crisis del 2001, podríamos decir que pasó casi lo mismo.
el obrero se quedó sin trabajo, muchas personas están siendo despedidas, muchos institutos no se les está brindando el dinero, como por ejemplo el fomento al Instituto Nacional de Cine y Audiovisuales, ¿no? En estos momentos también el Museo del Traje se cerró, o mejor dicho, se reconvirtió en colección, algo que también hablé en el programa. Un día van a venir por vos, van a venir por nosotros, por todos. Pero ¿sabes qué? Ese día realmente va a ser tarde. Creo que esas son las prioridades que tenemos que empezar a ver en este contexto. No es el sálvese quien pueda. No es me importa 3 apellidos el otro. Yo recuerdo que en medio de la pandemia había gente que decía, personas, ponele, vamos a salir mejores. ¿Mejores de qué? Cuando yo decía mejores de qué, no, es el sálvese quien pueda, porque en el medio de la pandemia también fue el sálvese quien pueda. Hoy estamos viendo esto. Como te decía antes, en el 2001 todos, todas, todos salieron a la calle porque les tocaron el bolsillo, por el famoso corralito. Por suerte la marcha de las universidades fue multitudinaria. Para ir cerrando, en los años 90 había una mujer que se llamaba Norma Pla y que salía a marchar y convocaba porque defendía los derechos de las, los y les jubilados. Todos los miércoles se están volviendo a hacer esas marchas de jubilados, jubilados a los que los están te diría cagando a palos, sí, también. Los están violentando y eso es violencia institucional. Pero seguramente, referenciando al poema Ellos vinieron de Pasteur Niemöller, vos podrás decirme, a mí no me importa, porque no soy jubilado, jubilada, jubilada. Lo que no te importa hoy, seguramente mañana te va a importar. Nos vemos, nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo. Por Toco y me voy, como siempre.